¿Y si Dios te habló hoy, y tú no lo escuchaste? ¿Alguna vez sentiste que algo dentro de ti te detuvo justo a tiempo, sin saber por qué? Hay personas que llaman a eso instinto. Otras lo llaman coincidencia. Pero existe una tercera posibilidad que muchos tienen miedo de nombrar en voz alta: Dios te estaba hablando. Y aquí viene lo polémico. Porque la Biblia está llena de historias donde Dios habló, y nadie lo reconoció. Donde Dios advirtió, y el pueblo ignoró. Donde Dios susurró, y el hombre prefirió el ruido del mundo. Hoy vamos a hablar de las 5 señales concretas de que Dios está hablando contigo. No son señales inventadas. No son teorías modernas. Son patrones que se repiten desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y lo más impactante es que probablemente ya las experimentaste, sin darte cuenta. Antes de continuar, hagamos una pausa. Señor, abre los oídos de cada persona que está viendo esto ahora mismo. Que tu voz sea más fuerte que cualquier distracción, que cualquier duda, que cualquier herida del pasado. Habla, Señor, porque tu pueblo está escuchando. En el nombre de Jesús, amén. Señal número 1. Una paz que no tiene explicación lógica. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, Pablo escribe algo que durante siglos ha desconcertado a teólogos y filósofos: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Por qué dice que sobrepasa el entendimiento? Porque cuando Dios habla, muchas veces lo primero que sientes no es una voz. Es una calma, una paz extraña, una tranquilidad que no debería estar ahí dado lo que estás viviendo. Piensa en la historia de Pedro caminando sobre las aguas. En Mateo 14, Jesús lo llama con una sola palabra: ven. Y Pedro, en medio de una tormenta, siente algo que lo impulsa a saltar del bote. No era lógico, no era seguro, pero había una paz en esa palabra que superaba el miedo al viento y a las olas. Y aquí empieza la parte que muchos no quieren escuchar. Esa paz también puede ser la señal de que Dios te está pidiendo que sueltes algo. Un trabajo, una relación, una ciudad, un estilo de vida. Muchas personas confunden la paz de Dios con la comodidad humana. No son lo mismo. La paz de Dios a veces llega justo antes de pedirte que des el salto más aterrador de tu vida. La Biblia registra al menos 365 veces la frase no temas o sus equivalentes. Una por cada día del año. Como si Dios supiera que cada mañana necesitas escucharlo de nuevo: no tengas miedo, soy yo quien habla. Señal número 2. Un versículo o una palabra que te persigue. Esto le ha pasado a casi todo creyente, pero pocos se atreven a tomarlo en serio. Abres la Biblia al azar y el versículo que aparece responde exactamente lo que estabas preguntando. O escuchas una predicación y una frase específica te golpea el pecho como si hubiera sido escrita solo para ti. O lees el mismo pasaje 3 veces en 3 días distintos, en 3 lugares diferentes. ¿Casualidad? La Biblia lo llama rema, la palabra viva de Dios dirigida específicamente a una persona, en un momento específico. Considera la historia de Elías en 1 Reyes 19. El profeta estaba tan deprimido que le pidió a Dios que lo dejara morir. Se sentía solo, fracasado, perseguido. Y Dios no le envió una visión espectacular. No le mandó un ángel con mensaje largo. Le envió una voz apacible y delicada. Una palabra pequeña, casi imperceptible. Y esa palabra fue suficiente para que Elías se levantara y continuara su misión. Aquí viene la parte polémica. Muchos creyentes hoy buscan experiencias dramáticas y pasan por alto las palabras pequeñas. Buscan el trueno y pierden el susurro. Buscan el milagro visible y desprecian el versículo que Dios puso delante de ellos 3 veces esta semana. La pregunta no es si Dios habla. La pregunta es: ¿estás prestando atención a las palabras que Él repite? Señal número 3. Circunstancias que se cierran y puertas que se abren. El libro de los Hechos, capítulo 16, narra uno de los episodios más desconcertantes del ministerio de Pablo. Él quería ir a predicar en Asia. Dios lo impidió. Quiso ir a Bitinia. El Espíritu no lo dejó. Y entonces, en medio de esa confusión de puertas cerradas, Pablo tiene una visión: un hombre de Macedonia que le pide ayuda. Esa visión cambió la historia del cristianismo occidental. Porque si Pablo hubiera insistido en sus propios planes, el Evangelio quizás no habría llegado a Europa cuando llegó. Las puertas cerradas son también un lenguaje de Dios. Y esto es lo que nadie quiere oír. A veces Dios cierra puertas que tú querías con todo tu corazón. Relaciones que parecían perfectas. Negocios que parecían bendecidos. Ministerios que parecían ungidos.
Y Él los cierra. No porque seas indigno, sino porque tiene algo diferente. La historia de José en Génesis es el ejemplo más doloroso y más glorioso de esto. Vendido por sus hermanos. Esclavo en Egipto. Encarcelado injustamente. Cada puerta que José intentaba abrir, se cerraba. Pero Dios estaba hablando a través de cada fracaso, preparando el camino hacia el palacio del faraón. ¿Cuántas veces interpretaste una puerta cerrada como abandono de Dios, cuando en realidad era su dirección? Señal número 4. La convicción interna que no desaparece. Hay algo que la psicología llama disonancia cognitiva. La Biblia lo llama convicción del Espíritu Santo. Y aunque no son exactamente lo mismo, hay una zona donde se cruzan, ese malestar interno que sientes cuando estás yendo en la dirección equivocada. En Juan 16:8, Jesús dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencer, en el griego original, es el hecho, exponer, revelar, hacer evidente lo que está oculto. Cuando Dios habla a través de convicción, no es una voz de condenación, es una voz de corrección. Y aquí está la diferencia que cambia todo. La condenación te dice que eres un fracaso. La convicción te dice que tomaste el camino equivocado y todavía puedes cambiar. Piensa en la historia de David después de su pecado con Betsabé. Él intentó silenciar esa convicción durante meses. Cubrió su pecado con más pecado, el adulterio con el asesinato de Urías. Pero la voz interna no desaparecía. En el Salmo 32, él describe ese periodo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. La convicción de Dios es persistente porque su amor es persistente. No te suelta. No te deja ir. Sigue llamando, sigue tocando, sigue esperando que te detengas y escuches. Y esto conecta con algo que genera mucho debate teológico. ¿Puede un creyente llegar a un punto donde ya no escucha la voz de Dios? La respuesta bíblica es inquietante. En Romanos 1:28, Pablo habla de personas que Dios entregó a una mente reprobada porque persistentemente rechazaron su voz. No porque Dios los abandonara primero, sino porque ellos eligieron, repetida y deliberadamente, ignorarlo. La señal de que Dios todavía habla contigo es precisamente que todavía sientes esa convicción. El silencio interior no es paz. A veces es la señal más aterradora de todas. Señal número 5. Dios habla a través de otras personas. Esta es quizás la señal más polémica de todas. Porque implica humildad. Implica reconocer que Dios puede usar la boca de alguien que tú no elegirías como mensajero. En el libro de Números, capítulo 22, Dios habló a través de un burro. Literalmente, Balaam, un profeta, iba en camino a maldecir al pueblo de Israel, ignorando las advertencias divinas. Y fue su propio asno quien lo detuvo, quien vio al ángel que el profeta no podía ver, quien le habló con voz humana. ¿Por qué Dios usó un burro? Porque Balaam no estaba escuchando los canales normales. Y Dios, en su soberanía infinita, usó el canal más inesperado posible. ¿Cuántas veces Dios intentó hablarte a través de tu hijo, de tu esposa, de un extraño en el autobús, y tú lo descartaste porque no venía del canal correcto? El profeta Natán confrontó al rey David con una parábola. Una historia aparentemente simple sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre. David se indignó con el personaje de la historia, sin saber que era él. Y Natán lo miró y dijo, «Tú eres ese hombre». 4 palabras, pronunciadas por otro ser humano, pero llevaban el peso de la voz de Dios. La Biblia está llena de este patrón, Dios enviando su mensaje a través de personas imperfectas, situaciones inesperadas, conversaciones aparentemente casuales. La pregunta que debes hacerte no es solo ¿está Dios hablando?, sino ¿a través de quién o de qué lo está haciendo hoy? Conclusión, el problema no es que Dios esté en silencio. Después de todo lo que hemos visto hoy, necesito ser directo contigo. El problema raro vez es que Dios esté callado. El problema, casi siempre, es que vivimos con tanto ruido que no podemos distinguir su voz. Las 5 señales que vimos hoy, la paz inexplicable, la palabra que te persigue, las puertas que se abren y cierran, la convicción interna, y la voz que llega a través de otros, no son experiencias extraordinarias reservadas para profetas y apóstoles. Son el lenguaje cotidiano de un Dios que no dejó de hablar el último día que se escribió la Biblia. Él habló a Adán en el jardín. Habló a Moisés en el desierto. Habló a Elías en el silencio. Habló a María a través de un ángel. Y sigue hablando hoy, ahora mismo, mientras tú escuchas esto. La pregunta final no es si Dios habla. La pregunta es, ¿qué harás con lo que ya escuchaste?
Si este mensaje tocó algo dentro de ti, compártelo con alguien que necesita escucharlo hoy. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas 5 señales has vivido en tu propia vida?